principio porque tratan de compensar los títulos elevados de anticuerpos, 95%, y con menos frecuencia la antitiroglobulina, pero el ATPO presenta en el 95%. Si yo le hago una captación de yodo, puede estar aumentada y no aporta datos para el diagnóstico, por eso no está en amarillo y es como que no tiene mucha utilidad. La fase tardía es donde aparece el hipotiroidismo, con una franca disminución del AT4, ahí sí, una disminución del yodo radioactivo, si le hago el centello, y un franco aumento de la TSH. La punción no está indicada si yo tengo el hipotiroidismo y tengo los anticuerpos, ya tengo el diagnóstico de Hashimoto y no tiene indicada hacer punción para ver la anatomía patológica. Lo que sí tiene indicada la punción, como vamos a ver ahora, si tiene un nódulo sospechoso o un crecimiento rápido. Y lo que vamos a tener es infiltrado linfocitario y folículos linfóides. Entonces, de las tiroiditis, las tres que nombramos, y ahora aparece el famoso nódulo tiroideo, que más comúnmente preocupante es el nódulo solitario que el polinodular. ¿Vamos bien? Sí, no. El nódulo tiroideo es una lesión dentro del parénquima tiroideo palpable y o detectable ecográficamente distinto del tejido tiroideo circundante. Gráficamente. Son muy frecuentes. Están presentes en más del 50% de la población pasado los 50 años, por autopsia o por ecografía. Por palpación, se puede palpar en un 6% de las mujeres y en un 2% de los hombres. Predominan en el sexo femenino 6-1, siendo la incidencia de malignidad 3 veces más alta en varones. Más del 80% de las veces se trata de nódulos benignos. El 4% de los nódulos que estudiamos son carcinomas. Pueden ser, después vamos a ver, linfomas, sarcomas. La incidencia en Argentina es de 1000 a 1500 por año. Hay un montón. Bueno. ¿Tenés frío, vale? ¿Estás bien? ¿A dónde fuiste? En los pasillos. En el pasillo. Todo abierto. Los nódulos tiroideos, menor a 2 centímetros es baja incidencia, mayor a 2 centímetros un 16% y mayor a 4 centímetros 30%. Entonces, nosotros habíamos dicho cuando hicimos la definición que eran palpables, eran detectables por palpación o por ecografía. Los que tienen menos de 1 o 2 centímetros, en general no los podemos detectar por la palpación. Entonces, ahora se está optando bastante por pedir, por rutina, la ecografía tiroidea, ¿sí? Y se detecta un montón de nódulos. Y también existen los que van a ver en algunos libros que se llaman incidentalomas. Incidentalomas es que se detectó el nódulo en la tiroides haciendo otro estudio. Por ejemplo, le pidieron una ecografía de partes blandas porque tenía un ganglio, le pidieron un ecodoppler de vasos de cuello, pidieron un estudio de imagen
cercano a la tiroides y el operador detecta que en la tiroides hay un nódulo. Eso, cuando no está el estudio dirigido por nosotros a ese nódulo, se llama incidentaloma. Puede aparecer ahí, puede aparecer en suprarrenal, cuando a veces hacemos ecografías de abdomen y se detecta un adenoma suprarrenal. Ya hicimos la ecografía por un problema digestivo y nos informan el adenoma suprarrenal. Eso, cuando se detectan accidentalmente o al azar, porque estábamos buscando otra cosa, los van a ver con el nombre de incidentaloma. ¿Se entendió? Sí. Sí, no. Todos los mayores a 1 centímetro, palpables o no, se deben estudiar. Cuando decimos que ese paciente necesita que se punce ese nódulo, porque a veces vienen los pacientes con la ecografía de tiroides y dicen, ay, me dijeron que me lo tengo que punzar. Si mide 0,5 o 0,6 centímetros o 5 o 6 milímetros, no hay necesidad ni riesgo de punzarlo, salvo que tenga otras características ecográficas que después vamos a ver, que nos hagan sospechar malignidad, y es cancero 8, pero tiene vascularización, o tiene un halo alrededor, o tiene microcalcificaciones en el interior, y nos hacen sospechar. Entonces sí, pedimos la punción bajo ecografía, porque si no, ¿cómo llegan a ese nodulito tan pequeño, que cuando es grande, estos por ejemplo los de 4 centímetros, que los palpas perfecto, sostenés la piel, la punzás y no hay error. El tema es cuando son muy pequeños, que en la punción no haya error. Los nódulos pueden ser únicos o múltiples. Los más preocupantes por la posibilidad de malignidad son los únicos, instalados en una tiroides normal. Tanto los nódulos benignos como los malignos suelen ser asintomáticos y de crecimiento lento. Doctora, Sí. hay una Ahí compañera está. que está esperando. Gracias. Datos a tener en cuenta para sospechar la malignidad. Más sospechoso de malignidad, menores de 20 o mayores de 50 años. La velocidad de crecimiento rápido también nos hace sospechar malignidad. En los hombres es más factible la malignidad. Si es solitario, también es más frecuente la malignidad. Si tiene una historia familiar de carcinoma medular, pseudotromocitoma o hiperparatiroidismo, que sería el MEN2, también lo tengo que sospechar de malignidad porque tiene el antecedente de carcinoma medular de tiroides. Antecedentes de radiación cervical. Síntomas locales, la distonía suele asociarse a malignidad. Y palpación de cuello, los nódulos únicos de consistencia dura, fijos, que no los podemos mover, que están adheridos a planos profundos, o la presencia de adenopatías en cuello, nos hacen sospechar malignidad. ¿De qué lo vamos a tener que diagnosticar diferencialmente? De un adenoma solitario, de un quiste tiroideo, de una hemorragia tiroidea aguda dentro de un nódulo normal, de un cáncer, de metástasis tiroideas, metastatizan en tiroides, tiol y mama, quiste o adenoma paratiroideo, quiste tiroglosio, un higroma quístico, un laringocele o un broncocele. Todos estos pueden ser formaciones que me van a aparecer en el cuello, que las voy a palpar, que en la palpación solamente me va a costar diferenciar si viene de la tiroides o de algún plano vecino.
Voy a pedir un laboratorio con un perfil tiroideo. El nódulo no tiene por qué modificarme la función de la glándula puede funcionar normal, pueden estar normal, T3, T4, TSH y estar el nódulo presente. Si tengo sospecha de malignidad, tiro tiroglobulina o calcitonina, y si no, espero estos dos a tener la anatomía patológica por el recurso, para no gastar tanto recurso. Tiroglobulina y calcitonina lo pediría una vez que tenga confirmada la malignidad, pero lo puedo pedir antes si es un paciente con alta sospecha. El centellograma. Hay nódulos que son funcionantes, ¿no? O sea, funcionales, que son sustitutos. Hay nódulos que son funcionantes, sí. Y ahí me daría un hipertiroidismo. Y ahí me daría un hipertiroidismo. Y en la captación del centellograma sería un nódulo caliente. Ah, sí, ahí está. El centellograma los clasifica en captantes o no captantes, calientes o fríos, y para que sean gamagráficamente por gamografía, por centellograma visibles, tienen que ser mayores a 1 centímetro. La mayoría de los nódulos, el 80% son fríos, y de estos 80%, un 15 o 20 son malignos. Miren que permito entrar. La ecografía nos define el tamaño, la densidad, que va a ser distinta del parénquima normal, que va a ser isogénico o ecogénico, hipoecogénico o hiperecogénico. Va a depender de la ecogenicidad, si es parecida o no al parénquima. Siempre que vean y lean hipoecogénico es que tiene menor ecogenicidad, menor traducción en la imagen por ecos que el resto del parénquima. Cuando habla el hipoecogénico es en relación al resto del parénquima. ¿Se entiende? Sí. Bárbaro. Son sólidos, son hipoecogénicos, son irregulares y son poco definidos. Entonces yo tengo estas características y veo que tiene más de 1 centímetro, 10 milímetros, ¿y qué hago? Pido la punción. Punción, aspiración, aguja fina. Que puede llegar a tener una sensibilidad y una especificidad del 95%. Otra de las cosas que puedo pedir es el ecodoppler del nódulo. Si está hipervascularizado y tiene un vaso capital que llega hasta el centro, eso también es un signo de malignidad. La punción tiene contraindicaciones solamente en los pacientes con trastornos hemorrágicos, alteración de la coagulación. Y las complicaciones más comunes pueden ser un hematoma, una punción traqueal, que es rarísimo, una infección, que también es rarísimo porque se hace con todas las medidas de asepsia requeridas, y está descrito en bajísima incidencia una siembra en el trayecto de que sacaste células malignas y salieron a recorrer el trayecto de la aguja y sembraron malignidad en ese trayecto. Las ventajas es económica, hay menor porcentaje de pacientes tiroidectomizados por nódulos, bajó de un 67, que era antes de la era de la punción, a un 43%. Se aumentó la cirugía objetivamente hacia el carcinoma, de un 15% a un 40%, tiene alta especificidad, alta sensibilidad, y tiene un factor pronóstico y de necropsia bajo. Las desventajas, fundamentalmente, es que
En el carcinoma folicular y en el adenoma folicular no lo diferencian. Entonces, cuando te informan adenoma folicular, se tiende a hacer la cirugía y una biopsia por congelación durante la cirugía, porque la única diferencia del adenoma al carcinoma folicular es la infiltración de la cápsula, y eso en la punción no se puede ver. Las desventajas son cuando son lesiones menores a 1 milímetro y múltiples, y las complicaciones prácticamente son despreciables. Cuando decimos que una PAS es positiva, cuando tiene presencia de célula neoplásica, negativa cuando no tiene célula neoplásica, e indeterminada cuando hay proliferación de células foliculares, que era lo que le decía recién, que tenemos que hacer una tiroidectomía y una biopsia por congelación en quirófano a ver si se saca toda la glándula o no, observando la infiltración de la cápsula. El diagnóstico, vamos a pedir más o menos siempre lo mismo. Solo el TSH en la mayoría nos sirve. Si está bien alterada, ampliamos el panel, pedimos el resto. La tiroglobulina no es específica, entonces no está recomendada. El ultrasonido, que es la ecografía, las ventajas que detecta nódulos menores a 1 centímetro, detecta los solitarios y los múltiples, aumenta bajo ecografía la sensibilidad de la PAS a un 98%, y las desventajas es que es operador dependiente. No es como una placa de tórax que queda justo al momento y lo podemos observar nosotros, sino que dependemos de lo que nos dice el operador en el momento que lo vio. Como todas las fotografías son estudios dinámicos y dependemos del que lo vio en ese momento y que nos traduce que vio el operador. Características sonográficas o ecográficas de malignidad: el nódulo solitario, hipocogénico, con microcalcificaciones e hipervascularizado. Ya lo estuvimos diciendo antes. La presencia de ganglios, el tamaño, la posición, y si son redondos o están adheridos a planos profundos. Podemos hacer un centellograma o una gamografía con iodo 131 o tecnesio 99 o el NIRI, que también es otro estudio de medicina nuclear, que tiñe todo alrededor y dejaría sin captar a la glándula desde ese cuerpo, pero prácticamente no lo usamos. La utilidad máxima es el iodo 131 y en los que son alérgicos al iodo se usa el tecnesio 99. El nódulo puede ser hipercaptante en un 5%, hipocaptante 85%, normocaptante un 10%. Pueden ser tanto los hipo o los hiper malignos, pero los hipocaptantes tienen un mayor porcentaje de malignidad. Otro estudio que podemos hacer, si este nódulo está comprometiendo planos profundos y en vez de venirse hacia la piel, va hacia planos profundos, crece de tamaño y comprime algún plano profundo, hago laringoscopía. Y puede que me dé una parálisis cordal. Esos pacientes sí o sí que comprometen un piloto nervioso tienen que ir a tiroidectomía. ¿Por qué? Porque hablan de malignidad. Cuando infiltra algún órgano vecino, hablan de malignidad. Utilidad de esa alteración de la voz como predictor de enfermedad extratiroidea
Y en pacientes asintomáticos de tiroides que solo tengan el cambio de la voz, también nos habla de un 75% de especificidad en la malignidad. Entonces, no tiene nada, no se le palpa nada, no le duele nada, pero tiene el cambio de voz, tenemos que buscar la patología nodular en la tiroides. Y si hay una parálisis cerebral, considerar enfermedad extensa. ¿Y cómo vamos a buscar en profundidad? Con una tomografía, con una resonancia, magnética, con radiografía de tórax, que lo que podemos ver en la radiografía de tórax es el desplazamiento de la luz de la tráquea, se puede ver desviado. Y en quirófano le pueden hacer una broncoscopía, a ver si comprometió alguno de los bronquios, o una esofagoscopía. Y si esto está comprometido, habla de un 85% de invasión a distancia, que es signo de malísimo pronóstico. En la tomografía voy a poder ver los planos ganglionarios profundos que nos llevó a ver la ecografía, los retrofaringes, retrotraqueales, retroesternales, pero no es de rutina, solo le pedimos la tomografía una vez que tenemos confirmada la malignidad. La resonancia no avala utilidad, no se recomienda, no mejora la utilidad con respecto a la TAP. Y otra de las cosas que se puede hacer es el PET en lesiones indeterminadas. Tiene utilidad pronóstica, pero más que nada tiene utilidad de seguimiento una vez que confirmamos la malignidad. Esta es el PET, ¿saben qué es? La tomografía por emisión de positrones. Acá tenemos como un algoritmo de cómo estudiaríamos el nódulo tiroideo. Hicimos la ecografía, hicimos la PAS. Si la PAS es positiva para células malignas, se opera. Si es negativa, a ver, espérenme un minutito. Por un dolor torácico, en el ecocardio aparece una insuficiencia leve, pero se queda de le pedí por las dudas, pero yo me había medio el borde, pero no me parece, me parece por la superposición. Está rotada la placa, uno más alto que el otro. pero así como secular, que No. diga algo, no me parece. Bueno, cuando la PAS es negativa, ahí, bueno, esto es como que del año que viene, pero algunos hacen tratamiento con T4 y van controlando, y hay algunos nódulos que responden al tratamiento con T4 y disminuyen el tamaño. Se siguen controlando con control ecográfico a ver si están iguales o disminuyen, y en tal caso se vuelve a hacer una PAS. Si la PAS está indeterminada, se entesograma, si es frío o caliente, si es frío directamente se opera, si es caliente se hace control, y si no, directamente van a cirugía y se hace la congelación en el acto quirúrgico, como habíamos dicho antes. ¿Sobreviven? Por ahora sí. Bueno, me alegro. No aparece, mira. No, no pasa nada. Mira, parece que te muestro. ¿Ves? Mira, yo respondo con esto. No pasa nada. No, pero no sé, ¿querés que te ponga? Mi amor. Bueno,
Ahora vemos cáncer de tiroides. Van a ver que hay muchas cosas que ya las fuimos hablando, porque pues íbamos diciendo las probabilidades de malignidad de un nódulo solitario. Y los factores pronósticos también los repetimos de lo que da el factor pronóstico del nódulo y la malignidad del nódulo. El 90% de las neoplasias endocrinas malignas es el cáncer de tiroides. Miren el número, ¿no? El 2% en pacientes con tiroidopatía previas, el 5% en pacientes con cáncer nodular, el 7% fallecen por la enfermedad y sería el menos del 1% de las muertes en general. Pero también, pongámoslo bueno, que es una de las pocas neoplasias que detectada y operada el paciente está curado. Se detecta por un nódulo solitario, aumenta la prevalencia con la edad, un incidentaloma, en 1/3 de los pacientes se detecta así. Por invasión de ganglios linfáticos se detectan los ganglios, se biopsian los ganglios y se detecta que es una metástasis de un carcinoma tiroideo. Por una lesión única pulmonar, que también es una metástasis a distancia, o por una lesión ósea destructiva. La relación es 6:1 más en mujeres y la prevalencia es el 1% de todas las neoplasias. ¿Quieres pasar? Ah, bueno. La mayor malignidad, tanto más jóvenes o mayores de 60, como habíamos dicho antes, los hombres, que sea un nódulo solitario y frío, que tenga antecedentes de radiación en cabeza, cuello y tórax, que tenga signos radiológicos de calcificaciones punteadas, finas, homogéneas o densas, aumento de tamaño reciente y rápido, consistencia duro-pétrea. La clasificación tenemos en orden de frecuencia: carcinoma papilar, carcinoma folicular, carcinoma anaplástico, carcinoma medular, carcinoma de células de Purkinje, linfomas o metástasis en tiroides, como habíamos dicho antes, y hoy el melanoma o el CA de mama son los dos que pueden metastizar en tiroides. Los cánceres tiroides, igual que otros tipos de cánceres, que esto no se los voy a leer, pero para que lo tengan, se pueden clasificar por el TNM, cuando el T es el tumor primario, el N es las adenopatías y el M las metástasis. Eso ya lo vieron, ¿no? Sí, en patología se ve. Bien. La frecuencia. Que sean carcinomas diferenciados es el 80 o el 90%. Y esto nos habla muy a favor de la curación. Porque una vez que tenemos identificado el tipo de carcinoma, vamos a poder actuar en consecuencia. El papilar es el 85% de este 80 a 90. O sea que la mayor población de pacientes con cáncer de tiroides tienen papilar. Folicular, un 15%. Indiferenciados, un 15%, y los linfomas, un 4%. La clínica es una glándula normal o con bocio nodular. No tiene clínica propia de la glándula. No va a tener hiperfunción ni hipofunción. La función no tiene que ver con el cáncer de tiroides. Lo que podemos detectar es un aumento del tamaño ganglionar,
o un nódulo de consistencia dura, o una adenomegalia cervical, o una lesión ósea destructiva a distancia, como habíamos dicho antes, que acá no está, o la paresia del recurrente, o dificultad para tragar, o congestión venosa superior, que sería un síndrome de la vena cava superior. Todo esto es por invasión de órganos vecinos. Si esto aparece, ya es tardíamente. Y acá igual a lo que habíamos visto antes. Sospecha clínica, con anamnesis, palpación, hago ecografía, hago PAS, o PAS bajo control ecográfico, el centellograma, y por último, si confirmo la malignidad con estos tres, haré los estudios radiológicos, que dijimos que el que más datos nos aporta es la tomografía. De cuello, la tomografía la pedimos como cuello y tórax. ¿Qué voy a pedir como marcadores tumorales? La tiroglobulina, glucoproteína producida por las células foliculares normales o neoplásicas, y es útil en el seguimiento de un carcinoma diferenciado después de la cirugía. En la en el estudio y en la detección no tiene significación, por eso antes cuando hablamos del nódulo solitario no tenía significación que pidiéramos la tiroglobulina. Va a depender de la TSH, y una vez que lo operaron, los niveles de tiroglobulina tienen que ser indetectables. Si en el seguimiento empezamos a ver que aumenta la tiroglobulina, tenemos que pensar que hay alguna nueva formación neoplástica en tiroides o en algún órgano a distancia. La calcitonina es una hormona peptídica hipocalcémica formada por 39 aminoácidos producidos por las células C o parafoliculares. Y esta sí es útil en el diagnóstico de un CA medular. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? Como dijimos en el nódulo, los quistes, las adenomegalias de otro origen, el linfoma en cuello, un tumor paratiroideo o un laringocele. Si yo hablo del carcinoma papilar, que dijimos que era el que tenía prevalencia, se va a dar entre la tercera y cuarta década de la vida, el mayor porcentaje. Puede estar localizado en cualquier lugar y puede tener múltiples asentamientos en la glándula, el 40%, disemina por vía linfática a los ganglios cervicales y una baja incidencia de metástasis a distancia. Y un 5 a un 15% de invasión local. Tiene muy buen pronóstico, siempre y cuando se detecte en un estadio que no tiene la invasión distal. ¿Sí? Las variantes estos son esclerosante, difuso, células altas, esto no lo tienen que saber, este reparo. Este tampoco, el folicular. Porque hay que saber la diferencia del papilar del folicular. El folicular, sexta década de la vida. Y tiene mucha invasión local, a diferencia del otro. Disemina hemáticamente, a diferencia del papilar, que disemina linfáticamente. Las metástasis a distancia son más frecuentes porque tiene un 16%, a diferencia del otro que tenía un 0,8%. 20% de adenopatías cervicales y peor pronóstico que el papilar.
es más frecuente en zonas deficientes de yodo, suele asentarse sobre algún adenoma que nunca se detectó, no tiene características patognomónicas, por eso los criterios de malignidad se dan en la invasión vascular o capsular, y se hace la congelación en el acto quirúrgico. Lo podemos dividir en mínimamente invasivo, se comporta como un nódulo benigno, tiene invasión de la cápsula, o ampliamente invasivo, agresivo localmente, con tendencia a las metástasis. Disemina más por vía hematógena que linfática, como vimos antes, a diferencia del papilar. El otro carcinoma que es menos frecuente, pero que se ve, es el carcinoma de las células de Hutchinson, que es una variante del carcinoma folicular, representa el 3% de baja, deriva de las células oxifilas, receptores para TSH y es productor de tiroglobulina. Y el anaplásico es el que tiene el peor pronóstico. Tiene crecimiento sumamente rápido, tiene dolor en cuello, invade estructuras vecinas rápidamente, tiene metástasis cervicales, en hígado y en pulmón, y en general en el momento de la consulta ya es irresecable porque invadió todas las estructuras vecinas. Es de los carcinomas más letales. El pico de apariciones en la séptima década de la vida. Se puede instalar en un bocio nodular o en un carcinoma bien diferenciado. Puede variar de uno de los que ya tenían y no fueran detectados. Es muy agresivo localmente, diseminación a distancia temprana, de 20-50% al diagnóstico ya tienen diseminación a distancia. Y la sobrevida a promedio son 6 meses. El carcinoma medular, quinta a sexta década de la vida, relación hombre-mujer 1 a 1, el origen es las células parafoliculares y producen calcitonina. Es un tumor neuroendocrino de origen embriológico en el cuerpo último branquial, distribuido en la mitad superior de los lóbulos laterales. Representa solo el 5 a 10% de las neoplasias malignas de tiroides y un 15% de las muertes deseadas de tiroides. No se relaciona ni con la zona geográfica ni con la disponibilidad de yodo. Se lo puede dividir en esporádico o en familiar. El esporádico, que es el más común, 80% de los casos, cuarta década de la vida, y el familiar, 20% de edades más tempranas, segunda y tercera década de la vida. Tiene diseminación temprana a ganglios y tiene invasión ganglionar y metástasis a distancia en general al momento del diagnóstico en un 50-75%. Por eso los que tienen antecedentes de CA medular los tienen que estudiar exhaustivamente y un seguimiento minucioso y cada 6 meses o una vez al año solamente por el antecedente familiar. Y después van a encontrar otros tumores de tiroides. Sí, van a encontrar otros tumores de tiroides muchísimo menos frecuentes, que se los dejo ahí como para que los lean y nada más, pero nadie le va a preguntar sobre eso. Bueno, acá estamos. Es como que se repite bastante, lo del nódulo quedarían como lo de las 3 tiroiditis, que son las que tienen que saber, y después lo del nódulo, saber cómo se estudia y cuándo sospechan malignidad, y una vez que está detectada la malignidad, cómo
las diferencias entre el folicular y el papilar, cómo va a derivar, dónde van a metastatizar, en qué edad se da, más frecuente uno el otro, porque lo que nosotros tenemos que hacer es la sospecha clínica, ¿sí? Lo demás lo va a hacer el especialista, pero dónde lo tenemos que pensar y detectar para derivar, sería nuestro rol, ¿sí? Bueno, chiquitos, entran en el fin de semana. Muchas gracias. ¿Podría subir la Muchas gracias. Doctora, ¿podría por favor subir la clase al Classroom? ¿Podría ser? Sí, Gracias. sí. Muchas gracias. Y faltan las de tiroides, ¿no, Neve? La de ayer.